Muy buenas, bienvenido a Perfumería sin matices. Hoy te traigo un análisis comparativa de 4 fragancias top de la casa Zara, siendo 2 fragancias masculinas y otras 2 fragancias femeninas, las cuales presentan un mismo ADN del estilo de Baccarat Rouge 540, con pequeñas diferencias entre sí que las enfocan a distintos públicos. Son 4 fragancias cálidas, de aroma dulzón, muy elegantes y seductoras, que traen buena calidad, potencia y duración a un precio muy interesante. 4 fragancias similares pero con puntos diferentes. Como siempre, haré una reseña rápida indicando su olor, parecidos, uso y rendimientos, todo de manera clara y resumida. Y sin más, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día. Tras eso, comenzamos. Vamos a comenzar describiendo la Zara For Him Red Edition, que es la más conocida de las 4, y a partir de esta la vamos a comparar con las otras 3, viendo sus diferencias y similitudes. Comenzamos. La Red Edition original nos trae un aroma elegante y seductor, bastante punzante y dulzón, de tipo cítrico ambarado, que sale potente y punzante, con unos cítricos marcados donde sobresale la nota de la naranja, un acorde subidito que destaca y que da paso a un corazón más suave de tonos ambarados que se mezclan con esta naranja a la perfección, generando un aroma exquisito que se mezcla en un fondo más suave, cálido, algo seco, con la nota de evernil, que es una molécula que genera un aroma del estilo del musgo de roble. Un aroma dulzón que sale potente con la naranja y que a medida que se va secando, esta se va ambarando, para terminar con un fondo más suave, algo seco, marcado por la nota de musgo de roble. Un aroma algo peculiar que recomiendo probar antes, que se ve natural y que trae buena calidad. Su aroma al aire te podrá recordar fácilmente a Baccarat Rouge 540, un aroma muy similar que consigue captar esa esencia tan característica. En cuanto a su rendimiento, esta alcanza fácilmente la sexta hora en piel, con una salida potente que destacará hora y media para luego ir decayendo de manera progresiva y quedar más en la piel con una proyección moderada. Esta fragancia es un poco tramposa, ya que puede generar fatiga olfativa y parece que no proyecta cuando realmente sí que lo está haciendo, así que hay que tener cuidado. Es un aroma unisex, sin edad, indicada más para la noche, para citas y fiestas en temporadas de otoño e invierno. Un aroma elegante, algo dulzón y punzante del estilo de Baccarat Rouge, que trae calidad y duración a un precio justo. Una fragancia muy interesante, top de Zara. Ahora pasamos a la nueva versión, la Red Edition Intense, que nos trae de nuevo ese aroma elegante, dulce y seductor, mucho más potente y refinado, un aroma de tipo cítrico ambarado, que de nuevo sale cítrico punzante, con notas como el pomelo, la bergamota y una naranja algo más apagada, que da paso a un corazón ambarado un poquito más especiado, el cual se funde en un fondo suave, dulce, de matices amaderados, ligeramente acompañados por la vainilla y el musgo de roble. Es un aroma similar a la versión original, más potente y denso, con un tono más dulce y un fondo algo más especiado amaderado, con un tonito más oscuro, y que al aire sigue recordándonos muchísimo a Baccarat Rouge 540, pero quizás esta versión pueda asociarse más a la versión extracto de perfume. Yo, como no lo tengo, no lo puedo confirmar. En cuanto a su rendimiento, ha mejorado de forma notable, alcanzando fácilmente las 7 horas y media en piel, con una salida potente que destaca su primera hora y media, de manera que te la perciben bien durante sus primeras 3 horas, para luego ir decayendo de manera progresiva y quedar más personal en la piel. Una versión intense que sí es intense de verdad y se nota. En conclusión, nos trae el mismo aroma que la versión original, pero más potente y duradero, y decirte que si tienes la original, en mi opinión no merece la pena adquirir esta, ya que su olor es algo redundante, pero ojo, si no tienes ninguna de las dos y te gustan, ves a por esta. Rinde más, huele más y vale lo mismo. Y tras analizar estas, pasamos a las versiones femeninas, comenzando por la Zara Red Temptation, que nos vuelve a traer un aroma similar a la Red Edition original, con un toque floral que la enfoca más a un público femenino, presentando un aroma elegante y seductor, de acordes dulces florales muy llamativos, de tipo aromático ambarado, que destaca por una salida intensa, marcada por los cítricos, donde sobresale la naranja amarga, ligeramente acompañada por la canela, la cual da paso a un corazón
más suave y dulcecito, de tipo floral, con un jazmín llamativo que se mezcla en un fondo suave, algo dulzón, de matices ambarados, bien acompañados por acordes de almizcle y musgo de roble. De nuevo, su aroma al aire te podrá recordar a Baccarat Rouge 540, pero esta es más femenina que la versión anterior. En cuanto a su rendimiento, esta alcanza casi la sexta hora en piel, con una salida potente que destaca su primera hora, hora y media, para luego ir decayendo de manera progresiva y quedar más en la piel, con una proyección moderada, otra que rinde bien para su precio. Es un aroma femenino, sin edad, muy elegante y seductor, orientada a la noche para citas y fiestas en temporadas de otoño e invierno. Es otra interpretación de Baccarat Rouge muy próxima al aroma original, que está más destinada a un público femenino. Para terminar, te traigo la Red Temptation Elixir, un flanker de la Red Temptation original, que destaca por presentar el mismo aroma pero con mayor potencia y duración, teniendo un punto más refinado y oscuro. Ambas fragancias declaran las mismas notas, pero hay un cambio notable en la concentración, pues la original es una eau de parfum, mientras que la Elixir es un parfum. Esto se nota con un aroma más refinado, algo más oscuro, que tiene mayor densidad y potencia, y que se nota que es una versión más intensa que la original. Esto se nota en el rendimiento, con una duración de unas 8 horas en piel, con una proyección media que destaca mucho su primera hora para luego ir decayendo de manera progresiva, de manera que te la percibes bien durante la segunda y tercera hora para luego quedar más en la piel. Tener cuidado con esta fragancia porque puede generar fatiga olfativa. Su aroma al aire se vuelve a acercar mucho a Baccarat Rouge 540, pero al igual que la Red Forging Intense, quizás esta se acerque más al extracto de perfume, fragancias muy similares. En general es una versión más potente de Red Temptation que tiene mayor calidad, duración y potencia. En resumen, son 4 aromas muy similares, con ADN Baccarat Rouge, donde las Red Edition van más enfocadas a un público masculino, siendo la original la versión más equilibrada, mientras que la Intense es más fuerte, potente y con mejor duración. Por otro lado, la Red Temptation son las versiones enfocadas a un público femenino que presentan un aroma más floral, menos dulce, con un tono almizclado más suave, donde la Red Temptation original es la más equilibrada, siendo la Elixir la más potente y densa de las dos. De los 4 aromas, en mi opinión, la mejor por calidad, precio y potencia es la Red Edition Intense. Y con esta última terminamos la reseña. Como siempre, puedes dejarme tus experiencias e impresiones con estas fragancias en los comentarios, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día. Subo vídeos semanales y a continuación te dejo 2 vídeos muy interesantes que te serán útiles. Darte las gracias por formar parte de este canal y despedirme hasta el próximo vídeo. Un saludo y pasa buen día.